Listo, perfecto. Bueno, entonces, vamos a iniciar con lo que es nuestro módulo de nómina. Entonces, nuestro módulo de nómina se compone de las siguientes opciones. Entonces, lo primero, categoría de empleados. Entonces, las categorías de empleados los vamos a tomar como los grupos de empleados. Los grupos de empleados son los grupos de las áreas que ustedes tienen como tal en la empresa y que contablemente requieren distribuir para que asimismo sepan qué va a la cuenta 51, qué va a la cuenta 52 y adicional que ustedes puedan separarlos por grupos de empleados dentro del módulo de nómina. Así ustedes también puedan generar informes por cada una de las categorías que están en esta parte. Entonces ustedes simplemente para crearlos les pide un código y una descripción, no es más. Graban y ya pueden crear todas las categorías que ustedes necesiten allí. ¿Listo? Posterior a esto pasamos a lo que son los, los conceptos de nómina. Cuando nosotros entregamos nuestro módulo de nómina, nosotros lo entregamos con los primeros 30 conceptos ya por defecto. Esos conceptos ya vienen parametrizados y configurados según la necesidad de cada empresa, pero ustedes pueden crear conceptos de acuerdo a la necesidad también. Si de pronto ustedes necesitan un concepto como por ejemplo medicina prepagada, póliza funeraria, simplemente vienen, lo crean con el código que es automático, él lo lleva por defecto, una descripción, un tipo si es pago o deducción, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque los conceptos pagos son los que aumentan el valor a pagar del empleado. Las deducciones, como bien lo dice, pues descuento al empleado. ¿Eso? Tipo de cálculo fijo normalmente cuando son conceptos que no requieren ningún tipo de liquidación automática. ¿Listo? Como les digo, los primeros 30 conceptos ya vienen configurados en el sistema para que él automáticamente haga esos cálculos directamente. Si ya es necesario crear algún concepto adicional, nosotros los guiamos en en ese paso a paso. Entonces, los que ustedes necesiten crear, los dejan como fijos, por favor, si son como tal pólizas, descuentos adicionales o algo que necesiten. Sigla van a utilizar aquellas que dicen otro pago u otro descuento. Estos aplican de acuerdo también al tipo de concepto, si es pago o deducción. Entonces, pago o descuento, ¿listo? Para el tema del manejo. Cotiza salud y pensión. Todo aquel concepto que cotice salud y pensión por defecto tiene que estar marcado como constituye salario y viceversa. Quiere decir que si constituye salario, también tiene que estar marcado como cotiza salud y pensión. Eso es muy importante aclararlo. ¿Qué quiere decir constituye salario? Que hace parte del salario del empleado, que no es como un bono que yo le doy por allí cada 3 meses y ese bonito pues no es salarial porque no se le da todos los meses al empleado, entonces no constituye salario. Aquellos que sean repetitivos y que sean seguidos por temas laborales se deben marcar como que constituye salario porque todo pago que sea frecuente, que sea frecuente al empleado, debe constituir salario. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esos dos conceptos van cogiditos de la mano. Remunerado, tengamos en cuenta el salario mínimo y el tema del cálculo según la base de los dos salarios mínimos para liquidar el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, un empleado que devengue más de dos salarios mínimos no tiene derecho al auxilio de transporte, pero esto también tiene estas opciones que ustedes ven aquí. Si un empleado, en este caso, gana 2.800.000, todavía tiene derecho a auxilio de transporte, pero si adicional ese empleado tiene devengos adicionales como horas extras, comisiones o algún otro concepto que aumente su base salarial, por defecto no tendría derecho al auxilio de transporte, pero eso lo definen ustedes. ¿En qué sentido? En que si ustedes quieren que las horas extras no hagan base salarial, le quitan ese chulito de remunerado. Base salarial para el auxilio de transporte, tengamos eso en cuenta, ¿listo? Entonces, todo aquel concepto que esté marcado como remunerado va a ser base salarial para el auxilio de transporte. Y como ingreso no constitutivo de renta, pues ya casi no aplican porque ya el tema de la depuración de la retención en la fuente ya es como una depuración general. Entonces, pues hay que tener en cuenta ingresos no constitutivos de renta y dependiendo del tipo de ingreso que yo esté generando. Esto también lo mismo que el tipo de constituye salario. Si es un pago repetitivo, si tiene que ver con el salario y demás, pues asimismo también aplica para renta. ¿Listo? Y en la parte inferior vamos a encontrar los conceptos de las categorías. Entonces, lo que les decía.
Las categorías van asociadas a unas cuentas contables y ustedes deben marcar a qué cuenta debe ir marcada para que el sistema contabilice a esa cuenta. Y esta parte que ustedes ven aquí que dice tercero es para que lo puedan contabilizar a nombre de otro tercero. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de una póliza funeraria. Y esa póliza funeraria yo no se la pago ni al empleado ni a la empresa. Ese dinero yo se la tengo que consignar, o bueno, la empresa se la tiene que consignar a una entidad que es la que se encarga de gestionar esas pólizas funerarias. Por eso le marcamos ahí que tercero sí, para que cuando yo cree en la hoja de vida ese concepto o lo asocie, yo pueda poner en la hoja de vida del empleado a quién debe realizar ese pago a quién debe contabilizar ese pago de ese descuento de la póliza que yo le estoy haciendo al empleado. Eso, entonces, la cuenta y si lo requieren, el tercero, ¿vale? Adicional a esto, vamos a encontrar una pestañita aquí al lado. Estamos aquí en datos básicos, pues miramos en parametrización avanzada. Otras opciones como por ejemplo concepto DIAN. Entonces aquí en concepto DIAN, código DIAN, yo debo seleccionar según la DIAN qué concepto es, porque el concepto que estamos creando es un concepto para contar, un consecutivo y una descripción para contar. Pero para la DIAN yo tengo que enviar ese concepto marcado con unas especificaciones. Y aquí es donde yo marco qué concepto es para la DIAN. Puede ser un pago a un tercero, que es lo que estamos hablando, porque eso yo se lo pago a otra entidad. Puede ser otro tipo de descuento, puede ser una cooperativa, un plan complementario, pensión voluntaria. Sí, entonces ustedes deben marcar qué tipo de concepto es para la DIAN, para que cuando envíen la nómina a la DIAN, el sistema por defecto deje marcada la información según lo que ustedes necesitan. ¿Listo? Bueno, en esta parte le marcan qué tipo de concepto es, si es un concepto normal, variación transitoria de salario, variación permanente o suspensión temporal de contrato cuando es licencia no remunerada. ¿Listo? Entonces depende de esta configuración lo que ustedes necesiten para que el sistema les tome la información de los conceptos cuando ya estén trabajando con ellos. ¿Listo? Ustedes pueden generar informes de los conceptos, pueden exportar esta información a Excel, visualizarlos si de pronto lo necesitan. ¿Listo? Pueden eliminar conceptos siempre y cuando no los hayan utilizado ni estén asociados a las hojas de vida de los empleados. Si ya están asociados, no se pueden eliminar porque el sistema les va a decir que ya está asociado o a una nómina o a un empleado o a algo. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Siguiente parámetro que vamos a ver aquí es el maestro de constantes. En esta opción del maestro de constantes, tenemos que parametrizar todos los años tres campos. ¿Cuáles son esos tres campos? Salario mínimo del año, auxilio de transporte y la VT. Permítame un segundo. Verá con ustedes, listo. Entonces, en esta parte del maestro de constantes vienen aquí y lo que hacen es que en todos los años deben cambiar lo que es el salario mínimo de lo que se establezca según la ley, el auxilio de transporte. ¿Cómo lo cambian? Pues simplemente le dan aquí doble clic, él lo pone en la parte de arriba y aquí arriba es donde hacen el cambio. No aquí abajo porque aquí no les va a permitir escribir. Pero si ustedes buscan el concepto, le dan doble clic y él se los pone aquí arriba, ya les va a permitir aquí digitar y grabar. Eso entonces esa es la manera. Y la VT, que es este que dice V. Entonces aquí doble clic y cambian por lo que necesiten poner para el año que corresponde según las resoluciones de cada año. ¿Listo? Son los tres conceptos genéricos que se deben cambiar todos los años en las bases de datos.
Tipos de nómina. Entonces, los tipos de nómina que manejamos en contar son quincenales y mensuales. Es lo que debemos de pronto tener en cuenta para el manejo en general. Ya sabemos que todo empleado que se le pague mensual o quincenal. No manejamos nóminas semanales ni diarias, no, solo quincenales y mensuales. Ya vienen parametrizadas igual, no hay ningún problema dentro del sistema. Pasamos a la opción que dice maestro de entidades. ¿Qué es lo que manejamos en el maestro de entidades? Aquí vamos a crear todas las entidades que tengan que ver con los empleados que tenemos en nuestra base de datos. Para poder crear los empleados hay que primero crear esto. Entonces, vamos a crear aquí las entidades como Salud Total, Colfondos, Protección, las cajas de ARL. Si tenemos de una vez que asociar las entidades bancarias a las hojas de vida de los empleados, debemos crear los bancos como Banco de Vivienda, Scotiabank, Bancolombia, bueno, el que corresponda. ¿Listo? Las cajas de compensación, las entidades en general. Entonces, ¿cómo lo creamos? Cuando lo vamos a crear, buscamos el NIT y el dígito de verificaciones. Ustedes los encuentran en internet. Entonces, el NIT, el dígito de verificación, sin puntos, sin comas, sin espacios, nada. ¿Listo? Importante eso. El nombre, ¿sí? El tipo, que el tipo depende si es EPS, ARL, fondo, caja, banco u otros. Eso dependiendo de lo que yo esté creando. Pero es importante también tener los códigos de administradora. Estos también los encuentran en internet. Hay un listado y ese código es único para cada entidad o para cada fondo, ¿sí? Entonces, allí les va a aparecer dentro de cada uno de esos archivos qué código es cada entidad para que cuando generen la pila pues cada uno vaya con su código correspondiente. Los crean todos aquí y deben quedar así creados para tenerlos y poderlos asociar en las hojas de vida de los empleados. ¿Listo? Hay una opción que se llama motivos de retiro que ustedes pueden también modificar si lo necesitan, aunque ya vienen las tres por defectos, que es retiro voluntario, retiro con justa causa y retiro sin justa causa. Si ustedes quieren crear más, pueden hacerlo. No hay ningún problema, pero deben tener en cuenta que el único que puede ser indemnizable es el que dice despido sin justa causa, que es cuando se debe liquidar una indemnización. Entonces, por ese motivo, este debe quedar con una S aquí al final que se selecciona para que cuando yo lo cree se liquide la indemnización automáticamente. Eso, ese es el único que debe quedar como indemnizable. Maestro de empleados, bueno, es este mismo botoncito que encontramos aquí que dice empleados, que es donde creamos las hojas de vida de nuestros empleados. Ahora bien, ya tenemos creados unos parámetros generales que son los conceptos, los tipos bueno, los tipos de información y demás. Pero él me va a pedir aquí unos daticos que son como los tipos de documento. Estos tipos de documento, ¿de dónde los debemos traer? Aquí en administración, nuestro módulo de administración, en la opción parámetros generales, terceros, vamos a configurar o a verificar unos datos como lo son los tipos de identificación. Aquí debemos tener el tipo de identificación, ¿sí? Por ejemplo, cédula de ciudadanía, debe tener el código DIAN. Aquí yo lo selecciono y lo guardo. ¿Esto para qué? Para que me queden asociados los tipos de documento con el código de la DIAN. Entonces, eso es una codificación que el sistema debe tener para que lo envíe también a la DIAN y corresponda a la información según los datos del sistema. Listo. Entonces, tenemos aquí nuestros empleados. ¿Cómo creamos la hoja de vida de un empleado o qué necesitamos para crear la hoja de vida de un empleado? Tenemos que tener unos datos mínimos, que es lo que vamos a necesitar para poder crear o generar la hoja de vida de un empleado. Entonces, obviamente los datos del documento, ¿sí? Tipo de salario, normal, integral, aprendiz. Ujú. Tipo de contrato fijo indefinido, según la norma que ustedes manejen, obra o labor o aprendizaje. ¿Listo? Algunos de esos son los que ustedes pueden utilizar para la creación del tipo de contrato. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Obligatorios primer nombre y primer apellido. Los otros son adicionales, pero también si los tienen, de una vez los pueden asociar. Ustedes definen si quieren asociarlo por apellido, nombre o nombre, apellido. Eso es decisión de ustedes según como ustedes quieran ver el empleado al momento de la creación. El sexo, bueno, la sucursal por defecto siempre va a ser uno. La dirección que no sea muy larga, lo máximo es lo que ustedes ven ahí. Eso es como lo máximo para una dirección. Estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, celular, si tiene otro teléfono.
correo, que es muy importante el correo para el tema de los envíos de tanto de los volantes de pago como de las certificaciones y demás, el correo que vemos acá. Departamento y centro de costos es más que todo para el tema contable. Sí, pero pues eso es un tema que ustedes saben que va asociado al tema de las cuentas contables. Si la cuenta está marcada que pide departamento y centro de costos, deben tener departamento y centro de costos para los empleados. Fecha inicio de contrato. ¿Cuándo inició el contrato que está vigente? No los otros contratos anteriores porque yo puedo tener una fecha de ingreso a la empresa y él pudo haber ingresado por allá, digamos que él ingresó en el 2018, ¿sí? Pudo haber ingresado, no, perdón, pudo haber ingresado en el año 98, en 1998. Entonces, fecha de ingreso pudo haber ingresado en el 98, pero él puede ingresar y retirarse varias veces. Entonces, aquí abajo va a seguir siendo 1998 y aquí la fecha del último contrato 2005 o la fecha que corresponda según los contratos que tenga. La idea es que cada vez que un empleado se retire y regrese, yo le modifique es esta fecha de acá, fecha de inicio de contrato. ¿Listo? El fecha fin de contrato solo aplica para cuando el empleado tiene tipo de contrato a término fijo. ¿Listo? Si es a término fijo, me obliga a que yo ponga fecha fin de contrato. Si no, no es necesario porque claramente un contrato indefinido, pues no tiene fecha de finalización. En ese caso. País Colombia, departamento y ciudad es donde el empleado está prestando el servicio. Importante eso. Yo puedo tener la empresa aquí en Bogotá, pero puede que mis empleados estén prestando servicios en otras partes de Colombia. Si está prestando el servicio en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en donde corresponda, ahí es donde debo poner yo el departamento y la ciudad, porque esos están relacionados con la ARL y la caja de compensación. Entonces, para eso son como esas configuraciones que vemos en esta parte, que la información va asociando a lo que nosotros necesitamos de acuerdo a la ubicación en donde se presta el servicio. Por aquí otros datos como por ejemplo la categoría del empleado, importante para el tema de la configuración, la categoría. Jefe inmediato lo puedo crear y asociar allí. Periodo de pago, si es quincenal o mensual, según lo que les mencionaba ahorita. Tipo de cotizante, dependiente, sea en etapa lectiva o sea en etapa productiva, que ya la etapa productiva es igual a un empleado normal. Ya como sabemos, según la última resolución, un SENA en etapa productiva es casi un empleado en normal con término fijo. Y subtipo de cotizante aplica cuando tenemos empleados ya pensionados. Entonces, si algún empleado de nosotros está pensionado por alguno de estos motivos, le tengo que mover allí por cuál de esas opciones es que ya está pensionado. Tenemos opciones adicionales como, por ejemplo, si el empleado es declarante, si tiene dependientes. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando es declarante y tiene dependientes, aplica para el tema de la retención en la fuente. Entonces, todo esto ayuda a la base de la retención. Es bueno tenerlo allí marcado para aquellos empleados que tengan o que apliquen retención en la fuente. Algunos datos adicionales, como el número de la credencial, si de pronto yo les entrego el carnet con una credencial específica, algunos adicionales si yo quiero poner procedencia si es residente o no residente. ¿A qué aplica? Cuando son empleados del extranjero y no viven en Colombia. Información administrativa, segunda pestaña. Siempre vamos a crear las hojas de vida en este orden, de la primera a la cuarta con los datos que estamos viendo. ¿Listo? Cargo. Entonces aquí ponemos el cargo del empleado, el básico mensual, la entidad bancaria, el número de cuenta, el tipo de cuenta, si es ahorro corriente, ley 100 para todos los empleados, número de contrato. Entonces, cuando un empleado se retira y vuelve, tengo que cambiarle el número de contrato porque él tenía un contrato, digamos el contrato uno, se retiró y volvió. Ya sería el contrato 2 y así sucesivamente. La idea es que yo actualice ese número de contrato porque así mismo el sistema va a poder tener y manejar históricos para que sepa a qué contrato le corresponden las novedades a las que está siendo asociado. Horas mensuales, bueno, ahorita estamos en un tema de que ya vamos disminuyendo y ya vamos más o menos en 230 horas. Entonces, ustedes tienen que poner o actualizar las horas mensuales en las hojas de vida de los empleados según corresponda a cada periodo que haya disminución.
Él automáticamente, de acuerdo al salario, va a calcular las horas mensuales. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 2.30, él me va a calcular aquí el nuevo valor teniendo en cuenta el salario del empleado. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le marco 2.30, fijémonos que él de una vez modifica el valor de la hora. Eso es automático. Nómina si es mensual o quincenal. Recuerden lo que les digo, igual ya lo pusimos anteriormente, pero aquí hay que volverlo a remarcar para que el sistema también el tema tenga en cuenta para los temas de la liquidación de algunos conceptos. Tipo de porcentaje de riesgos. Entonces yo aquí busco, escribo arriba porcentaje y ahí me van a salir los porcentajes de riesgo que tengo. Eso lo selecciono según el riesgo del empleado. Retefuente, entonces si el salario del empleado da para liquidar retefuente, debo seleccionar si es fijo o variable. Recordemos que depende de la depuración de la nómina. Yo puedo tener empleados que tienen una retención fija y empleados que tienen retención variable. Eso depende mucho del tipo de empleado que estamos liquidando allí. Si no tiene retención, dejamos en ninguna. ¿Listo? Fecha, último interés, última prima, últimas cesantías y últimas vacaciones. Si es un empleado nuevo que estoy ingresando actualmente, las fechas aquí todas van a ser la misma, 10 de noviembre del 2025. ¿Listo? Esta misma fecha la vamos a poner en los tres siguientes. ¿Listo? Y así con eso el sistema me va a actualizar la información. Últimas vacaciones solo se debe mover cuando yo traigo empleados del histórico. Y esas últimas vacaciones deben ser la fecha en la que mi empleado tomó sus últimas vacaciones, disfrutó sus últimas vacaciones. No importa el periodo, sino cuándo disfrutó. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta que si yo le debo 2 periodos a mi empleado, debo poner ahí la fecha de hace 2 periodos, no la fecha actual, sino la fecha de hace 2 periodos, porque fue el último periodo que el empleado disfrutó. Entonces, esta fecha de últimas vacaciones es la fecha del último periodo disfrutado de mi empleado. ¿Eso? En caso tal de que tenga deducibles de vivienda, salud y educación, promesas de salud, lo selecciono acá. Le pongo el valor ahí directamente. Aquí seleccionamos las entidades de pensiones, caja, salud y ARL. Debemos ponerlas ahí. Las fechas no son importantes, no se requieren, pero si ustedes los quieren poner, pueden ponerle la fecha en la que se hizo em, en el que la empresa lo inscribió con esas entidades directamente. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden poner la fecha si lo requieren. Fondo de cesantías, aquí lo ponemos y también la fecha si lo requieren. Días de vacaciones siempre, por defecto debe tener 15 siempre. Y esto de días pendientes el sistema lo calcula automáticamente, pero esta parte de días pendientes sí lo deben poner que siempre quede 15. Si tiene AFC o fondos pagos a fondos privados, también lo podemos hacer allí. Esto también aplica para la retención en la fuente. Forma de pago al empleado, si es transferencia o si es en efectivo. Por aquí encontramos una opción que se llama formas comunes de pago a empleados. Entonces yo aquí vengo y configuro si yo les hago transferencia o si les pago en efectivo, que aunque ya normalmente por el tema de la nómina electrónica, generalmente se debe hacer es pago por transferencia. Eso, entonces eso ya es un tema más de manejo. Listo, se marca aquí esa forma de pago y se le configura ahí para el empleado. Dejamos la segunda hoja y pasamos a la tercera pestañita, perdón. Aquí vamos a asociar los conceptos que tiene este empleado que yo le voy a empezar a liquidar. Como mínimo deben haber 8 conceptos aquí. ¿Cuáles son esos 8 conceptos mínimo que deben existir? Salario, auxilio, salud, pensión, prima, cesantías, intereses y vacaciones. Son los 8 conceptos base que deben estar allí. Ya si yo más adelante necesito crearle o adicionarle algo, pues ya con el tiempo puedo ir adicionándolo. Igual el sistema no me bloquea ni me pone problema porque yo después le adicione o le quite conceptos que no necesite. ¿Listo? En algunos casos tendremos algunos pagos o descuentos que deben ir automáticamente, como cuáles, como lo que hablábamos, la póliza de funeraria. Esos pagos o deducciones que yo deba ejecutar automáticamente son conceptos que yo pongo acá y le pongo el valor. Entonces yo le digo ahí,
Descuéntele mensualmente, porque sé que es mensual, porque el pago a este empleado es mensual. Entonces, si yo se lo dejo ahí, el sistema por defecto mensualmente le va a descontar 25.167 pesos automáticamente, porque al poner el valor aquí directo, quiere decir que todos los meses el valor va a aplicar. Pasaría lo mismo si yo le quiero pagar una comisión o un bono, cualquiera de esos. Entonces yo le digo aquí que le voy a dar un bono de 500.000 todos los meses por alimentación. Entonces yo se lo pongo aquí y todos los meses le va a pagar, en este caso es un pago, fíjense que acá dice que es un PA, que es pago, en este caso es un DE, que es un descuento. Listo, entonces él me dice ahí que todos los meses va a realizar un pago de 500.000 pesos. Esa es como la única variación que tenemos cuando necesitamos agregar conceptos que se vayan a pagar o descontar en la hoja de vida. ¿Listo? Y por último, encontramos lo que son la pestaña para fiscales y provisiones. En esta vamos a asociar los conceptos de parafiscales y provisiones que también van a ir asociados al empleado. ¿Qué son parafiscales y provisiones? Lo que paga el empleador por el empleado. Que en este caso son cesantías, primas, vacaciones, intereses, salud, pensión, caja y bueno, SENA y CF salen ahí, pero ya recordemos que por la ley de la exoneración no salen, no se les liquida y lo que es ARL, ahí se pone allí. Lo mismo pasa con la salud. Aun cuando yo ya no la pague mensualmente, igual la debo dejar acá. Eso es importante. El mismo sistema, de acuerdo a una parametrización que vamos a ver aquí que se llama apropiaciones CRE, me va a decir que los conceptos que yo asocie acá, que esos ya nosotros se los dejamos configurados, eh, el patrono no va a pagar nada, ¿sí? Pero el empleado para el caso de salud, sí va a seguir pagando el 4%. Obviamente el empleado nunca ha tenido que pagar nada en SENA y CBF, pero en salud sí, entonces aquí le dejamos el 4%. Por eso el sistema por defecto lo lleva allí en esta parte automáticamente. Listo. Teniendo esto al frente de cada concepto, ojo, aquí por ejemplo la ARL me van a salir las dos. Yo solo dejo la que le corresponde al empleado, que en ese caso debe coincidir, ojo aquí porque lo que veíamos ahorita, debe coincidir con el porcentaje que está acá. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay algo que no coincide, que yo le dejé aquí ARL de la 522, pero en esta parte ARL de del 1044. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo debo quitar esta y poner la que sí corresponde, que es la 11, que es la del 0522. Eso es muy importante tenerlo claro porque si yo llego a ponerlas así como estaban, me va a generar problemas al liquidar la pila. Eso, entonces yo puedo tener varios porcentajes, pero siempre debe coincidir el porcentaje con el que está asociado en la segunda pestaña. ¿Listo? Y enfrente de cada entidad me va a salir el tercero. Este tercero para los primeros tres, perdón, el primero cesantías, entonces yo pongo a quién le pago las cesantías. Normalmente las cesantías se le pagan a un fondo privado. Puede ser el Fondo Nacional de Ahorro, puede ser el Porvenir, Protección, el que corresponda. ¿Listo? Entonces ustedes buscan ahí. Prima, vacaciones e intereses va el número de cédula del empleado. ¿Por qué? Porque eso se le pagan al empleado. Lo único que no se le paga al empleado son las cesantías. Bueno, a menos de que se retire, pero eso ya es otro proceso. Aquí en este caso siempre va a ponerse es el fondo a quien debe ir. Por ejemplo, si este en este caso yo le pago las cesantías a Porvenir, yo debo seleccionar aquí Porvenir. ¿Eso? En ese caso. El resto al nombre del empleado y aquí pensión, igual por venir, salud, famisanar, que debe coincidir, este salud debe coincidir, ojo, el NID debe coincidir con la misma salud que yo tengo acá. ¿Listo? 564 que es el NIT, este 564 es el mismo NIT de acá. ¿Listo? Todas las entidades deben coincidir con estas cuatro entidades que yo seleccioné en la segunda pestaña. Si no me coinciden, ahí es cuando me empiezan a salir mensajes que no coinciden las entidades de una pestaña con la otra. Caja, ICBF, SENA y ARL. ¿Listo? Y grabamos el empleado. Ahí en ese caso no me va a salir ningún error porque todos los datos están correctos. Si yo estoy verificando que los datos me queden bien, automáticamente el sistema me va a permitir grabar. Si hay algún dato mal, debo verificar qué dato es. ¿Listo? Muy importante eso. Listo, tenemos creado ya nuestro empleado. Yo puedo generar aquí
consultas también de empleados activos, puedo ver empleados retirados con este botoncito. Después de las flechitas está este botoncito que dice ver retirados. Puedo consultar todos los empleados retirados. A que este empleado se retiró y volvió, entonces lo selecciono. Vengo aquí a la información general, retiro como tal el chulito que dice retirado y le digo grabar. Al momento que yo le digo grabar, me dice, ¿desea crear un nuevo contrato? Le debo decir que sí. ¿Para qué? Para que me permita crear un nuevo contrato y digamos que es el contrato 05 o 5, como ustedes lo tengan. Le digo aceptar, le digo desde qué fecha, importante también. Entonces yo le digo desde el 1 de noviembre y le digo aceptar. El tercero ya existe, desea actualizar los datos, le digo que sí. Se guardaron los datos, ok. Automáticamente ya no me va a aparecer en retirados. Edgar, es un empleado que salía como Edgar, ya no me aparece. Ahora lo voy a encontrar como empleado activo. Entonces aquí ya me sale nuevamente y ya lo puedo seleccionar. Si yo quiero cargar la foto del empleado, la puedo cargar aquí con este botoncito que dice fotografía de empleado. No es obligatorio, es simplemente manejo interno, ustedes lo definen. ¿Listo? Entonces allí ustedes pueden marcar o cargar información según lo que ustedes necesiten. Esas 4 columnas son las 4 columnas obligatorias para la creación de un empleado. ¿Listo? ¿Qué funciones del empleado? Si yo puedo crear funciones, ¿dónde las creo? Aquí en archivo, funciones del empleado, ¿sí? Entonces yo puedo aquí empezar a crear como opciones de maestro de funciones, como de pronto cursos y seminarios. Ah, que este empleado tiene que hacer un curso de altura. Yo lo puedo crear acá y asociarlo. Obviamente no, el sistema no me va a arrojar alarmas o me va a decir, tengo que hacerle tal cosa o tal otra. Simplemente el sistema me permite que yo se lo asocie a la hoja de vida, pero pues para tener un control. ¿Listo? Es como para tener control de los procesos que debe generar un empleado. Algunos adicionales, cursos realizados, lo que les hablaba es que este empleado hizo un curso, entonces tengo que adicionarlo por aquí. Le digo aquí, démosle aquí buscar activos. ¿Listo? Vengo acá, le digo cursos realizados y le adiciono los cursos que yo necesite que según la lista estén asociados acá. Entonces le digo que tenía que hacer este curso. ¿Cuándo terminó? ¿En dónde realizó ese curso? Y alguna observación que yo necesite. ¿Listo? Rasgos físicos que de pronto no, que usa lentes, que de pronto algo que sea como para identificarlo, pues no se usa mucho, pero igual allí está. ¿Listo? Son como daticos allí generales que ustedes pueden utilizar. Tenemos informes si yo necesito visualizar un informe de empleados donde me muestre datos genéricos, así. O también tenemos unos informes mucho más complementarios donde ustedes van a poderlo ver aquí en consultas reportes, reportes de empleados y puedo ver información administrativa, que quiero ver la información del cargo, del tipo de nómina, el porcentaje de riesgos y la forma de pago. Y yo le digo ver y me trae los datos que yo haya seleccionado. Eso, entonces ahí me muestra empleados y los datos que seleccione. Me sirve para reportes que me ayuden como a complementar información o a tener informes como que necesito un reporte de las fechas de cumpleaños de mis empleados. Entonces, igual busco las fechas de nacimiento. Mm. Por aquí hay una opción que es lo que llamamos para fiscales y provisiones, que es lo que paga el empleador por el empleado. Entonces recordemos que hay dos partes. Una, lo que yo le pago al empleado sobre su prestación de servicios directamente y otra lo que yo le pago a otras entidades por las prestaciones, por la prestación de servicios de un empleado, que es lo que se paga a las diferentes entidades, como lo son el ARL, la caja de compensación, ¿sí? Y adicional, las provisiones que yo debo ir haciendo mes a mes de acuerdo a los ingresos de los empleados para los pagos de cesantías, primas, vacaciones e intereses, que son las prestaciones que yo debo liquidar cada cierto tiempo. En el caso de la prima, 2 veces al año, cesantías e intereses una vez al año y vacaciones, pues cada vez que el empleado solicite vacaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta allí? Primero, el concepto viene con una parametrización que no debo modificar. Yo solo debo modificar esta parametrización de porcentaje si nosotros por algún motivo les decimos hay que modificarla para algo. ¿Listo? No debo estar, no, que es que yo ya no voy a liquidar salud, entonces le pongo aquí cero. No. Ya para eso se hizo otra configuración, que es la que les mostraba por allí. Esto aquí yo no lo modifico. Lo que sí deben cambiar ustedes son los conceptos base para la liquidación, que son estos conceptos que vemos aquí al lado izquierdo, perdón, derecho.
Al lado derecho vemos que dice conceptos base para la liquidación. ¿Qué conceptos debo tomar para liquidar las cesantías? Entonces me sale el auxilio de transporte, salario, incapacidades, inasistencias, vacaciones, bueno, todos estos que vemos aquí. Fíjense que si yo me ubico en ARL, cambian. Sí, ya son diferentes. ¿Por qué? Porque yo en un caso de una incapacidad, yo no debo pagar ARL, por ejemplo. Entonces, por eso aquí no encontramos los conceptos de incapacidad ni de licencia no remunerada. Entonces, dependiendo el concepto donde yo me ubique, cambia la parametrización de los conceptos base. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes deben entrar y seleccionar según ustedes qué conceptos se hacen base y cuáles no. Aunque ya viene una parametrización básica, como siempre para todas estas opciones, es importante que ustedes revisen y marquen lo que para ustedes como empresa aplica o no aplica. ¿Listo? Eso como tal. Y en la parte inferior vamos a encontrar las cuentas contables por cada categoría para el registro de esos gastos. Entonces, recordemos que independientemente de que sea un valor que yo debo pagar por mis empleados y que yo se lo presento a unas entidades específicas, para mi empresa sigue siendo un gasto, ¿sí? Entonces va a ser un gasto. Y esas cuentas me afectan directamente contablemente. En algunas cuentas debo marcar acá. Entonces, marco a qué cuenta me va a afectar tanto en norma local como norma internacional. Entonces, esta misma cuenta la debo poner aquí. ¿Listo? Así en tanto norma local como norma internacional. ¿Listo? Aquí los datos a manera general, solo debo poner, aquí no necesito ni para esto, ni para cesantías, ni para primas, ni para vacaciones, ni intereses, porque esto se le paga a cada empleado. Aquí el responsable no es necesario. El responsable solo aplica cuando se lo pago a una sola entidad. Yo no le puedo poner que la salud, una entidad específica. ¿Por qué? Porque cada empleado puede tener una entidad de salud diferente. Entonces yo pongo aquí que se le paga al responsable. ¿Quién es el responsable? El tercero que yo puse en la hoja de vida de mi empleado. Ese es el responsable. ¿Listo? Pero hay unas entidades que sí son fijas para la empresa. La caja de compensación siempre va a ser la caja de compensación que yo tenga creada para esa ciudad donde yo estoy prestando el servicio. A que mi empresa presta el servicio en dos ciudades diferentes. Debo tener dos conceptos de caja de compensación aquí creados, una en la principal y otros adicionales. ¿Listo? Y la ARL también igual funciona de la misma manera, aunque bueno, la ARL sí es una por empresa a nivel nacional. Entonces aquí sí solo irá la ARL que corresponda. Y las cuentas, obviamente que como les mencionaba anterior, de que son obligatorias en la parte de abajo por cada categoría. ¿Listo? El sistema guardan y el sistema por defecto ya les va a tomar esa información. Adicional a eso vamos a encontrar por aquí unos daticos como lo son perdón, tipos de cotizantes, que esos ya los vimos por allí, que están en la hoja de vida. Por defecto son estos tres, que son los que siguen utilizándose de manera general, pero yo puedo crear más. Hay otros tipos de cotizante que dependiendo de la planilla que yo vaya a presentar, pueden variar, pero pues normalmente son estos tres los que yo presento en una nómina genérica. ¿Eso? Lo mismo los subtipos de cotizante, que eran los que les mostré ahorita, también hay una codificación para ellos. Por aquí en la parte de parametrización vamos a encontrar algunos parámetros adicionales para el tema de la liquidación de la pila. Que si cuando hay licencia no remunerada debo mostrar o no mostrar el aporte de salud, de pensión, de lo que corresponda. Esto va de acuerdo a la pila. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la pila, vamos a tener que marcar o desmarcar algunos parámetros según el operador que ustedes vayan manejando. Porque no todos los operadores lo manejan de la misma manera, aun cuando la pila es una sola. Hay empleados que manejan unas cosas, hay entidades que manejan unas cosas y otras entidades que manejan otras. Pero eso lo veremos en el momento que ustedes vayan a cargar la pila. ¿Listo? Eso es más que todo como la información que cada empresa debe marcar. Hay una opción por aquí que se llama clase de riesgo. ¿Qué debemos marcar aquí en la clase de riesgo? Los porcentajes de ARL que tiene la empresa y el nivel de riesgo con el código de la actividad económica. Entonces aquí yo pongo el código de la actividad económica de la empresa y la subactividad puede ser los dos últimos dígitos de la actividad. No pasa nada. Es más que todo una configuración allí. Grabamos y listo. Eso es para el tema de la pila también. ¿Listo? No es mucho, simplemente es archivos, clase de riesgo, buscamos los riesgos que maneja la empresa, seleccionamos el nivel de riesgo, si es uno, 2, 3 o 4
el código de la actividad de la empresa, la de 4 dígitos, y los dos últimos dígitos aquí como su actividad. Y grabamos y listo. ¿Listo? Eso con respecto a lo que es la configuración de lo que son los parámetros del sistema. Tengamos en cuenta que obviamente pues son muchos parámetros, pero que según los vayamos haciendo vamos a ir viendo que vamos teniendo que crear la entidad, que vamos teniendo que crear un concepto, que los conceptos van asociados a tal parte. Sí, todo esto va asociado a una configuración genérica que nos permite realizar un conjunto de procesos que vamos a ver más adelante. Antes de empezar con el proceso de lo que son las liquidaciones, me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta con respecto a estos procesos que hemos visto. No, señor. Ujú. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con los procesos de las transacciones. ¿Qué son los procesos de las transacciones? Los diferentes tipos de liquidación que manejamos en Contar ERP. Entonces, el primero, novedades. ¿Qué son las novedades? Todo aquello que afecta a una nómina de manera directa cuando el empleado tiene algún pago o deducción dentro de una nómina normal. Entonces, ¿cuáles son esas novedades? Horas extras, incapacidades, licencias no remuneradas, comisiones que no son, que no son repetitivas o que no vienen por defecto en la hoja de vida del empleado. Y de pronto permisos u otros que afecten su valor a pagar. Entonces, ¿cómo se debe crear una novedad? Ingresamos por esta opción, le decimos nuevo, la hojita blanca siempre va a ser nuevo. Fecha. Si la nómina es quincenal, yo debo crear un documento por quincena. Si es mensual, un documento mensual. ¿Listo? Pero esos son una generalidad. ¿Por qué? Porque yo puedo crear tantos documentos como yo necesite. Solo que decimos que uno por temas de control, para que ustedes sepan que una novedad corresponde a un periodo específico. Si yo creo 20 novedades, me va a quedar más difícil identificar cuál de las novedades corresponde a algún empleado en específico. Mientras que si yo creo un solo documento, me queda mucho más fácil identificarlo. Por eso digo, no quiere decir que no lo puedan hacer, solo que es más organizado si utilizan un documento de novedad por cada periodo de pago, sea quincenal o sea mensual. ¿Eso? Entonces digamos que es mensual. Entonces yo le pongo aquí el 30 de noviembre. Llamo aquí a mi empleado. Entonces selecciono aquí, busco mi empleado y le digo aquí qué tipo de novedad le voy a asociar. Entonces busco aquí el concepto, que le voy a asociar una incapacidad. Recordemos que la incapacidad tiene dos variables. Primero, una incapacidad de EPS se pagan los 2 primeros días a nombre de la EP, de la empresa al 100%. Entonces, que fueron 5 días. Entonces, los 2 primeros días al 100%. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que la ley dice que los 2 primeros días los paga la empresa. ¿Listo? Al 100%. Entonces, yo tengo que tener un concepto al 100% y otro al 66%. Selecciono primero el de la EPS al 100%. Fecha de aplicación, importante. Si esta novedad corresponde a una incapacidad de octubre, yo no la puedo poner ya en noviembre. ¿Eso? La ley de la pila aplica solo dentro del periodo que yo estoy presentando. Yo ya no puedo hacer eso de que, es que me pasaron la incapacidad al siguiente mes y yo no la reporté. No, si no se reportó en el periodo que era, toca borrar y volverla a presentar y si toca pagar alguna multa o algo, pues es un tema de control. Pero yo no puedo hacer eso de que no me pasaron la incapacidad a tiempo y yo no la pude presentar. Tengamos en cuenta que ya ahorita hay muchas herramientas que permiten que las empresas sean quienes tramiten la incapacidad, no el empleado, porque es que ese proceso se volvía muy engorroso porque el empleado está incapacitado, volvía a los 20 días y cuando volvía, que se le había olvidado la incapacidad o que simplemente no la había tramitado o lo que haya sido. Entonces, esa plata o ese reporte se demoraba mucho en llegar a la empresa o a veces ni siquiera llegaba y se perdía ese dinero. Entonces, ahorita, si ustedes lo desean, simplemente tramitan con sus entidades de EPS y ellos les deben hacer llegar a ustedes cuando un empleado está incapacitado para que les tramiten esa incapacidad y no esperar hasta que el empleado regrese con un documento diciéndoles que ahí está la incapacidad 20 días después.
Sí, es muy importante eso tenerlo en cuenta para evitar todos esos problemas que a veces que no me lo trajo, que lo presentaron después. Es mejor que ustedes lo tramiten directamente. Listo. Tenemos aquí la fecha en la que voy a aplicarla. Entonces, está dentro del mismo periodo. Como es mensual, cualquier día que yo la ponga está bien, pero normalmente la pongo el último día del mes. Esto es importante eso. ¿Cuántos días? Entonces fueron 2 días al 100%, que es los que paga la empresa, y el sistema automáticamente va y busca el salario del empleado, lo divide entre 30 y por cada día de incapacidad paga un día de salario porque es al 100%. Eso él lo hace automáticamente, pero me exige algo: fecha inicial de la novedad y fecha final. Digamos que él estuvo entre el 10 y el 14 incapacitado, pero solo los 2 primeros días son a nombre de la empresa. Los otros días, entonces buscamos otro concepto, pero en este caso al 66%. ¿Listo? Este que dice incapacidad del 66, la misma fecha claramente porque tiene que aplicar dentro del mismo periodo, y aquí le voy a poner los otros 3 días. ¿Que esos 3 días cuáles son? Que son los que corresponden del 12, porque del 10 y el 11 ya, 12, 13 y 14. Esto tengamos en cuenta que los días se tienen que contar, es así, desde el primer día hasta el último día. No es que el 10 no lo tomo, sino tomo desde el 11 no, desde el 10. 10, 11, 12, 13 y 14. Esos son 5 días. Porque pues si uno hace cuentas desde el del 10 al 14, solo hay 4 días, pero tengo que tener en cuenta ese primer día. Por eso son del 10 al 14, 5 días. Y fíjense que el sistema de una vez lo valida y ya con eso. ¿Esto qué me va a permitir? Que el sistema por defecto dentro de esos días me va a tener en cuenta estos días como incapacidad y no me va a liquidar obviamente dentro de esos días para lo que es las provisiones y la ARL, esos pagos, para no pagar de más ni tener por allí problemas en las causaciones y demás. En el mismo documento a otro empleado le puedo hacer otro pago, entonces simplemente vengo aquí bajo otro registro y busco aquí el empleado. Entonces a este empleado le pongo aquí que le voy a realizar un pago, por ejemplo, de un bono, una comisión. Entonces yo le digo aquí que se ganó una comisión ese empleado. Me dice lo siguiente: el empleado no tiene este concepto asociado. ¿Desea asociarle el concepto? Yo le debo decir que sí. Si yo no le digo que sí, no me lo va a liquidar. ¿Por qué? Porque no está asociado a la hoja de vida. Y recuerdan que nosotros asociamos unos conceptos a las hojas de vida, pero no le asociamos a este empleado ese concepto. Si yo no se lo asocio, no va a quedar bien liquidado. Entonces le debo decir que sí. Siempre a ese mensaje le debemos decir que sí. Igual, la misma fecha porque hace parte de la misma nómina. ¿Listo? Y aquí, en este caso, le voy a poner uno nada más. Y yo debo poner el valor manualmente. ¿Por qué? Porque en este caso el concepto es fijo. Al ser un concepto fijo, yo soy quien define cuánto le voy a pagar por esa comisión, por ese bono. ¿Listo? Bajo y puedo poner más cosas. Ahora bien, hagamos el ejemplo de un empleado que salió a disfrutar vacaciones y este empleado se encuentra en vacaciones. Ya le liquidé la vacación y ahorita hacemos un ejemplo, pero este empleado va a salir a disfrutar sus vacaciones o salió a disfrutar sus vacaciones del 15 de noviembre al, vamos a ponerle que salió del 15 de noviembre al 2 de diciembre. ¿Listo? Quiere decir que este empleado no estuvo desde el 15 hasta el 2, no va a estar del 15 de noviembre al 2 de diciembre. Por lo tanto, aquí va a haber una variación. Este empleado yo le voy a pagar unas horas extras. ¿Listo? Entonces busco aquí el concepto de horas extras. Tampoco lo tiene, le digo que sí. Aquí viene un cambio importante. Esa fecha de aplicación no puede estar en el periodo en el que el empleado está de vacaciones, que es de cuándo, desde el 15 de noviembre al 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque está de vacaciones en ese periodo. Yo estando en vacaciones no pude haber realizado horas extras, ni haber hecho una comisión, ni nada, porque yo estoy de vacaciones. Por lo tanto, en esta fecha yo solo puedo ponerle para este empleado algo que corresponda al periodo que el empleado está laborando. Quiere decir que del primero al 14, máximo al 14. ¿Por qué? Porque ese empleado está en vacaciones del 15 en adelante, lo cual no concordaría, no tendría sentido que yo le pague a algún empleado estando en periodo de vacaciones. Tengamos eso muy presente, por favor. ¿Listo? Que le voy a pagar 5 horas. Listo. ¿El sistema qué hace?
coge el salario, lo divide entre las horas laborales del empleado y lo multiplica por el factor que en este caso, por ser hora extra diurna, es el 1.25. Y listo. Hice en un solo documento, registré todas las novedades que necesité para esa nómina. ¿Listo? Grabamos y ya me queda la liquidación allí generada directamente en ese periodo. ¿Listo? Bueno, aquí yo hice algo mal. ¿Por qué? Porque puse el mismo empleado arriba y abajo y este empleado se supone que es otro empleado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que editar esa novedad. ¿Cómo la busco? Rayito y aquí me van a salir todas las novedades que están creadas. Aquí está la última que creamos, que es la de noviembre. Le damos editar y ahora sí lo hacemos, pero con el empleado que corresponde. Ah, que me di cuenta que ese no era el empleado, entonces vengo aquí y le cambio el empleado. Entonces busco, le digo que este era este empleado, hago exactamente lo mismo, si no lo tiene, le digo que sí, y le ajusto los datos, lo mismo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces borro el registro. ¿Cómo lo borro? Control suprimir. Este registro quedó mal y lo necesito borrar. Control suprimir. ¿Desea borrar? Le digo que sí. Eso, y ahora sí, quedó el documento, no pueden quedar registros en blanco. Quito ese registro, grabo y listo. Ahora sí me quedó la novedad como debió quedar desde el principio. Bueno, ese es el proceso y ese es el método como se crean las novedades. Si necesito editar, las edito, puedo entrar, editar, cambiar, siempre y cuando no esté la nómina liquidada. Si ya tengo la nómina liquidada, tengo que borrar la nómina para editar la novedad. Préstamos. La opción de préstamos aplica para cuando nosotros tenemos algunos préstamos a los empleados y yo necesito realizar el control de un préstamo que yo haya ejecutado. Si ustedes tienen el módulo de tesorería, lo primero que yo debo hacer es realizar el préstamo en tesorería. ¿Cómo se hace eso? Pues vengo aquí a comprobantes, le digo en comprobante de egreso, llamo a mi empleado, ¿no? Aquí obviamente le pondré, no sé, préstamo a empleados, le digo de dónde salió el dinero y le digo que transferencia. Y aquí le voy a poner la cuenta de mi empleado, que eso es una cuenta por cobrar a empleados. Bueno, ustedes tendrán una cuenta específica para ello. Yo le voy a decir aquí que fue para otros, aunque no me sirve este otro, cuenta por cobrar, digámosle que fue una calamidad doméstica. Y aquí le ponemos, obviamente, el valor. Entonces venimos acá y le decimos que el valor son, no sé, voy a decir aquí 500.000 pesos. Eso, y grabamos. Eso ya quedó mi egreso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el egreso con la nómina? Vamos a ver lo siguiente. Voy a crear mi préstamo. Llamo aquí a mi empleado. Entonces el mismo señor. Le digo cuándo fue la fecha del préstamo. Le digo que hoy, normal. ¿Qué concepto? Entonces yo le digo aquí que fue un préstamo de calamidad. ¿Listo? Pues esos conceptos ustedes los tienen que tener creados aquí en los conceptos de nómina claramente, como préstamo. ¿Listo? Periodo de pago mensual. Que a este empleado se le paga mensual. Lo activo y aquí en esta parte donde dice asociar documento cruce, voy a asociar ese documento que yo acabé de crear. ¿Listo? Entonces lo buscamos. ¿Listo? Lo seleccionamos aquí con este chulito y le decimos aceptar. Y fíjense que él por defecto me trae el valor. Esto lo asocio. ¿Para qué? Para que quede asociado directamente con tesorería. ¿A cuántas cuotas? Le voy a decir que a 5 cuotas. Y él por defecto ya me trae los datos. Eso aquí automáticamente me va a extraer eso. ¿Cuándo va a ser la fecha del primer descuento? El 30 de noviembre, que es la primera quincena que yo le voy a liquidar como tal a ese empleado. Si necesito que me lo descuente con la prima, aquí yo puedo poner que me descuente con prima tal valor. ¿Listo? Eso depende del manejo que ustedes le den. Guardamos y listo. Ya quedó el préstamo creado y yo los puedo consultar. Ah, que quiero consultar los préstamos que ha tenido este señor durante la historia en la empresa, entonces ahí tiene su préstamo creado. ¿Listo? Así funciona el préstamo y ya ahorita vamos a ver cómo se liquida. Siguiente proceso, liquidar la nómina. La liquidación de nómina ya es el documento que liquido posterior a haber realizado las novedades y los préstamos. ¿Listo? Si hay préstamos, pero tengamos en cuenta algo.
Antes de liquidar la nómina, debo tener liquidado si algún empleado salió a vacaciones o si algún empleado se retiró. Quiere decir que prácticamente este es el último proceso de liquidación de mis nóminas y empleados para poder liquidarles los demás procesos. Entonces, antes de hacer esto, vamos a realizar que el proceso de las vacaciones del empleado que dijimos que salió a vacaciones. ¿Qué fue quién? Entonces yo vengo aquí, consulto lo que son mis novedades y yo le digo que es Jenny Paola Bustos. ¿Listo? Entonces voy a liquidarle las vacaciones a ese empleado. Transacciones, liquidar vacaciones. Le digo nuevo aquí con la hojita blanca, es importante darle nuevo. Busco aquí en la parte de abajo donde dice cédula con los tres punticos a mi empleado. Le digo aceptar. Selecciono aquí el tipo de nómina, que debe ser liquidación de nómina. Siempre verificamos si no lo trae, yo lo debo poner. Y pongo aquí las fechas. Entonces aquí pongo de cuándo a cuándo, que va a salir a disfrutar vacaciones. Entonces dijimos que salió a disfrutar vacaciones del 15 de noviembre al 2 de diciembre. Eso por defecto el sistema ya le trae aquí el número de días a pagar y yo le digo que se tomó sus 15 días. Pero aquí me va a traer los número de días calendario. ¿Qué es calendario? Que yo tomo aquí y empiezo a contar del 15 de noviembre, entonces empiezo uno 2 3 4 sí, así. De corrido son 18 días. Pero yo digo que son 15, ¿por qué? Porque yo le estoy descontando porque esta empresa no trabaja ni los domingos, ni los domingos ni los festivos. Puede que trabaje los sábados. Si no, entonces también disminuye. Puede que ya no sean 15, sino solo 12 días. Para eso es dependiendo del tipo de empresa. Ahí sí yo tengo que tomar calendario y empezar a sumar los días que hay del 15 de noviembre al 2 de octubre, al 2 de noviembre, perdón, al 2 de diciembre. Entonces tomo el calendario y empiezo a contar qué días sí son laborales o no para ese empleado, porque puedo tener empleados que trabajen de lunes a viernes y otros que trabajen de lunes a sábado. Entonces eso sí ya es tomar el calendario y empezar a contar cuántos días es. Para el ejemplo le voy a poner aquí 15. ¿Eso? El sistema por defecto le va a calcular 9 días de salario, entre los cuales ¿qué? ¿Qué va a pasar en esos 9 días de salario? Que va a sumar unos conceptos que son las horas extras que nosotros le asociamos por allí. Esto por allí tenía otro concepto de incapacidad, me imagino que se lo asociaron a otra novedad, entonces ahí está. Pero fijémonos que en esos otros días el sistema le está pagando unas horas extras que el empleado liquidó, que fueron las que nosotros asociamos previamente. ¿Listo? Verificamos, grabamos. ¿Listo? Y si yo deseo, puedo imprimir ese formato para enviárselo a mi empleado, ya sea por correo, si yo quiero enviárselo por correo, o solo visualizarlo para imprimirlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si tengo conceptos en la hoja de vida por defecto, los trae por defecto. La póliza, el auxilio, aquí están las incapacidades que nosotros registramos. Bueno, lo que yo haya registrado para ese empleado. Eso, todo lo que se haya registrado allí automáticamente me lo va a traer el sistema y listo. Contabilizamos. Recuerden que todos los documentos de nómina hay que contabilizarlos. Después de liquidados, le debo decir contabilizar. ¿Listo? Bueno, ahí el sistema va a realizar una validación, contabiliza y verifica la información de los empleados según corresponda. Después de eso, ahora sí, proceso. Si algún empleado se retiró, voy y hago la liquidación de contrato. Eso. Si no, pues bueno, no sigo con mi proceso que es la liquidación de la nómina. Ahora sí, vengo y le digo aquí por tipo de nómina, le digo que es la nómina mensual, le digo aquí que liquidar la nómina, le digo del primero a la fecha que corresponda, si es quincenal, del primero al 15 o del 16 al 30. Si es mensual, del primero al 30. ¿Listo? Número de días a liquidar y fecha de causación es la fecha de pago. ¿Cuándo voy a pagar? Puede que yo por temas de la empresa pague el 28. Sí, por temas de liquidación y demás, yo estoy liquidando todo el mes, pero voy a pagar el 28. O puede que pague después entonces puede que pague el lunes 1 de diciembre. Depende, eso ya depende de ustedes. ¿Listo? Le digo aquí liquidar, le digo que sí, y el sistema por defecto empieza a liquidar a todos los empleados. Después de un momento me dicen, no se debe demorar mucho, obviamente dependiendo de la cantidad de empleados. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo creo que 10 empleados, se demoró menos de 10 segundos.
Pero si yo tengo una nómina en promedio más o menos de 100, 200 empleados, se puede llegar a demorar de 1 a 2 minutos. Entonces, no es un tiempo considerable, pero igual hay que tener paciencia. Yo no debo, si él dice ahí procesando o veo que como que se quedó ahí pensando, procesando, lo dejo ahí quieto. Hasta que no me salga algún mensaje, lo debo dejar quieto, debo dejar que el sistema finalice sus procesos solito. Porque muchas veces nos ponemos vemos que él como que se quedó ahí y me pongo a darle clic o a moverlo, eso hace que el proceso se bloquee. Y al bloquear el proceso puede que se bloquee todo el sistema. Entonces eso hace que no puedan ustedes avanzar tampoco y van a generar una serie de bloqueos allí. Déjenlo que termine hasta que él se demore lo que necesite demorarse. Lo que les digo, puede llegar a demorarse dependiendo de la cantidad de empleados de 1 a, pongámosle 10 minutos, exagerado. Si ya después de esos 10 minutos ustedes ven que no avanzó, no se movió, ahí sí tocaría cerrar el módulo y consultar con soporte. Pero nunca debe demorarse mucho tiempo tampoco. Por eso lo que les comento. Si ustedes le dicen ahí liquidar, déjenlo quietico. No lo muevan, déjenlo hasta que salga algún mensaje. Si ya han pasado 10 minutos y ustedes ven que eso no se ha movido, que eso está quieto, nos consultan por favor y nosotros nos conectamos y revisamos qué puede estar pasando. Pero no es normal que se demore o que se bloquee el sistema. ¿Listo? Eso lo hacemos con todas las liquidaciones. Importante, no solo con la nómina, con todas las liquidaciones. Le decimos allí aceptar y aquí vamos a encontrar ese botoncito que me permite visualizar el detalle de la nómina. Aquí voy a poder ver empleado por empleado que me le liquidó a cada uno de ellos. Entonces vemos, por ejemplo, el señor Edgar. Tiene sus pólizas y una comisión que yo le adicioné, pero adicional tiene su préstamo de calamidad. Entonces aquí sale el valor, salen sus comisiones, sale lo que yo le estoy pagando y demás, y ese puedo generar o enviar el volante de pago de ese empleado. Entonces yo le digo aquí el empleado, le digo visualizar o enviar y él me lo va a mostrar si yo lo quiero visualizar para imprimir o si se lo quiero enviar a su correo se lo va a enviar al correo. Si yo le digo aquí enviar a email y le digo aceptar, me lo va a enviar al correo de ese empleado, pero pues no lo voy a decir porque pues no tengo configurados los parámetros de correo aquí en este equipo. ¿Listo? Eso es lo importante, que esté liquidada la nómina. Ahora bien, lo que les decía, obviamente el sistema hace la liquidación según lo que yo le haya dicho, pero yo tengo que hacer una validación general. Tengo que revisar que me le haya liquidado bien a algunos empleados, verificar si todos tienen los conceptos que corresponde, no necesariamente uno a uno, pero sí al menos unas revisiones de algunos empleados para confirmar que los datos estén bien. Listo, verifico los datos y si está bien, le digo contabilizar, generar pagos individuales, aceptar y el sistema, pues si falta algo o si alguna novedad me dice aquí, falta asociar el concepto al empleado tal. Entonces puede ser que ese concepto no esté asociado a la hoja de vida, que debo hacer caso a lo que dice el mensaje. La mayoría de mensajes son claros y dicen falta el concepto tal para permitirlo. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a la hoja de vida del empleado, lo busco, conceptos y me dice que le falta el concepto 22. Entonces simplemente vengo acá, le asocio el concepto 22 y grabamos. Voy a seleccionar un tercero para el concepto 13 de las horas. Entonces vengo acá y le digo que le voy a marcar el mismo empleado. Ay, 79, 133, 92. Listo, solo porque el concepto quedó marcado con que lo lleve a un tercero específico. Recuerden lo que les mostraba allí de que se lo lleve a un concepto en específico. Eso fue lo que él me pidió ahí, que se lo marque a un tercero. Pues no es necesario ponérselo a todos los conceptos, solo a los que ustedes lo requieran. Aquí porque en la configuración de esta empresa quedó así, pero ustedes lo marcan según solo a los empleados que necesiten. Vuelvo, le digo contabilizar, le digo aceptar. Aquí sí, importante, puede tardar un poquito más porque ya no estamos hablando simplemente de hacer un proceso genérico, sino de contabilizar, que es tomar cuenta por concepto y llevar a contabilidad. Fíjense que en este caso se demoró un poquito más, 20 segundos, pero más o menos un tiempo un poquito más largo porque él requiere empezar a hacer concepto, contabilidad, concepto, contabilidad. Es un poquito más largo, ¿listo? Pues igual, nos tomamos el tiempo, esperamos que él termine, no nos ponemos a moverlo, lo dejamos quietico hasta que finalice. Y listo, quedó nuestra nómina. Ese es el proceso. Siguiente proceso, liquidación de contratos si algún empleado se retira.
Cuando un empleado se retira, digamos que es que el empleado trabajó hasta el 30 y se retiró. Entonces simplemente vengo acá, selecciono el documento y le digo nuevo. Por defecto, cada vez que abro me va a mostrar estos conceptos. ¿Qué le voy a liquidar? Intereses, vacaciones, primas, cesantías, los marco todos. Normalmente lo único que no viene marcado es vacaciones, le pongo el chulito y le digo aceptar. Si el empleado trabajó hasta el 30, que simplemente no necesito hacer nada, lo llamo y le digo aquí liquidación de nómina, renuncia voluntaria y le digo que se retiró el 30. ¿Listo? Fecha de retiro igual, el 30. No pasa nada. Seleccionamos aquí 30 y le damos rayito. ¿Qué me tiene que liquidar? Fijémonos que en este caso no me liquidó nada en salario, auxilio, salud, nada de eso. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo liquidado hasta el 30. Entonces, solo si el empleado tiene alguna deuda, como de pronto un préstamo o algo, me lo va a traer acá. De lo contrario, no me trae nada. ¿Qué me va a liquidar aquí? Prestaciones. ¿Cuántos días le debo de cesantías? ¿Cuántos de prima? ¿Cuántos de vacaciones? Pero ojo, muy importante lo que les voy a mostrar, lo que les voy a decir en este caso. Lo que son cesantías, primas e intereses no pueden superar los 360 días. ¿Sí? 365 para empleados de 365 días. Porque tengamos en cuenta que yo esto lo liquido anualmente. ¿Por qué está así? Porque pues esta base de datos tiene información de hace mucho tiempo que no se ha finalizado, entonces pues es claro eso. Pero aquí no pueden haber más de 360 días. Eso es muy importante para estos tres conceptos. Vacaciones sí, porque puede que el empleado no haya salido a disfrutar vacaciones hace mucho tiempo y yo estoy en la obligación de pagarle lo que corresponda de sus vacaciones, de todo eso. Eso, pero el resto sí va de acuerdo a la cantidad de días laborados dentro del periodo fiscal, que el periodo fiscal son 360 días. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Verificamos datos, verificamos que todo esté bien liquidado. Si es el caso, grabamos y contabilizamos. ¿Listo? Ese es el proceso para la liquidación de contratos siempre que tengamos una liquidación normal. Ahora bien, una liquidación a la que le voy a hacer liquidación con indemnización. Primero, tiene que existir un concepto de indemnización. Entonces ustedes verifican que en sus conceptos tengan uno que diga indemnización. O que ya lo pasé. Acá, indemnización. ¿Cómo debe estar marcado ese concepto? Debe ser tipo pago específico, sigla indemnización, divisor 30 factor 1 y nada más. Las cuentas contables que vayan a llevar directamente porque es un pago que yo tengo que hacerle a mis empleados. ¿Listo? Y para la parametrización de la DIAN igual hay un concepto que se llama indemnización. En esta parte, cuando le hago la liquidación de contrato al empleado, debo seleccionar el documento y marco obviamente esa opción y fíjense que aquí arribita encontramos conceptos base para indemnización. Le ponemos último salario más los conceptos del último año más el promedio y marco como mínimo los conceptos salariales. En este caso solo le voy a poner salario, pero si ese empleado tiene otros conceptos salariales, los debo marcar allí. Le digo aceptar y llamo al empleado. Entonces voy a seleccionar aquí a este señor. Le digo aquí lo mismo, los mismos datos, pero aquí tengamos en cuenta algo que les decía. Existe un concepto que es indemnizable. ¿Cuál es? Despido sin justa causa. Ese tiene que coincidir. Y le ponemos aquí que se retiró el 10 de diciembre, porque ya tengo líquido hasta noviembre. ¿Listo? Esa misma fecha la ponemos aquí abajo y le damos liquidar. ¿Qué va a pasar en este caso? Primero, le va a liquidar 10 días, salario, auxilio de transporte, salud, pensión, todo. Y adicional, bueno, si tiene otros conceptos por allí, y adicional le va a liquidar una indemnización por la cantidad de días laborados. ¿Listo? Eso depende tanto del salario como del tipo de contrato, como de los conceptos que se le hayan pagado en los periodos que el trabajó el empleado. Entonces, todo eso depende de esa indemnización, de esas liquidaciones y todo eso. Eso depende de cómo haya finalizado el contrato con el empleado. Ese es el proceso, ustedes lo deben validar y simplemente lo liquidan y ya el sistema lleva los datos automáticamente.
¿Listo? Ya tenemos liquidadas nuestras nóminas, vacaciones, liquidaciones de contrato, todo lo que correspondió a ese periodo. Ahora bien, ¿qué hacemos posterior a eso? Liquidar lo que son las provisiones, lo que paga el empleador por el empleado. Entonces venimos aquí, le decimos nuevo y él me va a mostrar aquí las nóminas. ¿Qué nómina le voy a liquidar como tal en ese proceso? Esta que fue la de noviembre, que se pagó el 1 de diciembre. Entonces yo le digo aquí que son de 30 días, la selecciono y le digo de qué periodo. Bueno, él me lo confirma, ¿no? Ya él trae aquí el periodo. Para seleccionarla le cambio esa S por una N, esa N por una S mayúscula. Le digo OK y el sistema automáticamente va a empezar a liquidar empleado por empleado todas las provisiones de los empleados. Entonces me trae empleado por empleado. ¿Cuánto va para este empleado por tal concepto? Empleado por empleado por las provisiones. Fijémonos que lo que sí CBF y SENA no lo liquida porque pues son empleados que no devengan más de 10 salarios mínimos en principio. Y segundo, porque la entidad está excluida de esos pagos. ¿Eso? Simplemente verificamos la información, siempre hacemos una revisión, validamos que los datos estén bien y ponemos las fechas. Fecha de la provisión, 30 de noviembre del 2025. Fecha de inicio, 1 de noviembre 2025. Fecha fin, 30 de noviembre de 2025. Grabamos y contabilizamos. Siempre hacemos lo mismo, grabar y contabilizar. Y listo, ahí quedó lista la provisión. Ese es el proceso de la liquidación de provisiones. ¿Listo? Hay dos procesos que no se hacen todos los meses, pero que hay que hacerlos en ciertas fechas, que son la prima. Entonces, ¿cómo liquido una prima de servicios? Entonces le digo liquidar primas de servicios, le digo aquí que del 1 de enero al 30 de junio, por ejemplo, que estamos liquidándola al primer periodo. ¿Y cuándo va a ser la fecha corte? La fecha corte es la fecha en la que yo voy a pagar. Puedo pagar de dos maneras. Uno, asociando la prima a un volante independiente. Dos, perdón, asociando la prima al volante de la nómina. O dos, en un volante independiente. Ya depende como ustedes lo quieran hacer. Si lo voy a pagar con la nómina, entonces le pongo aquí 30/06/2025. ¿Para qué? Para que coincida con la fecha de la nómina. Y de una vez se pague nómina y prima. Pero si yo la voy a pagar independiente, entonces no la pongo con el último día de la nómina. La pongo que la voy a pagar el 20 de junio. Con eso genera un volante independiente. Liquidar prima de servicios, provisión prima. Le digo aquí tipo de nómina, que es la mensual. Y le digo aquí promedio validar sueldo fijo. ¿Qué quiere decir promedio validar sueldo fijo? Que aquellos que tengan sueldo fijo, pues les va a liquidar por su sueldo fijo. Aquellos que tengan variaciones por horas extras, comisiones, todo lo que corresponda, pues va a tener en cuenta también las variaciones según esto. Listo, le digo aquí liquidar. Él me dice, ¿está seguro de realizar la liquidación? Yo le digo que sí, y el sistema realiza la liquidación. Aquí yo no puedo ver nada, no puedo consultar nada. ¿Dónde lo consulto? Consulta reportes, la segunda opción, liquidación de primas y liquidadas. Y la busco acá. Entonces aquí me va a salir liquidación de la prima del primer semestre y aquí me va a salir a quienes me le liquidó y cómo me le liquidó, que el salario, que el auxilio, que las comisiones, bueno, lo que corresponda para esos empleados. Importante, me va a tener en cuenta aquellos pagos que se hayan realizado dentro del periodo, todo lo que corresponda por mis empleados. Eso ya me va a mostrar que me tomó como base. Todo eso lo voy a consultar aquí, pero ahí todavía no me ha generado ningún volante de pago. El volante de pago de esta prima me va a mostrar después de. Pero primero lo que yo hago es verificar que la información que está aquí esté bien liquidada, que si hay algún empleado que trabajó menos de 180 días, aquí me lo muestra. Ah, que solo trabajó 90. Perfecto. Entonces, ¿cuánto fue la base? ¿Cuánto fueron los días? ¿Cuánto fue el valor que me le liquidó? Todo eso lo puedo consultar aquí. ¿Listo? Ahora bien, ese es el primer paso, liquidarla. Ahora vamos a realizar el volante de pago. Entonces, ¿cómo hago el volante de pago? Le digo la liquidación como si fuera a liquidar una nómina. Le digo aquí por tipo de nómina, selecciono el documento y le marco esta opción que dice liquidar solo prima de servicios. Y le pongo aquí la misma fecha de corte que puse cuando la liquidé, que fue el 20 de junio, tal cual como lo hicimos allá, el 20 de junio, en ambas fechas. Días a liquidar no voy a liquidar, entonces pongo -1. Y fecha de causación, la fecha en la que la voy a pagar, que si es el caso, pues será el mismo 20 de junio. ¿Listo? O el día que ustedes vayan a pagar.
Y le digo aquí liquidar. Los días deben ser, eso siempre me lo va a mostrar, le digo que sí, ¿está seguro? Sí. ¿Listo? ¿El qué fue lo que hizo? Me le liquida, o bueno, me le va a liquidar, aquí es porque yo no tengo ningún empleado dentro de esa nómina que yo hice, pero me le va a liquidar, permítanme, les muestro una en donde ya tienen obviamente las liquidaciones, me le va a liquidar a los empleados solamente el volante con el concepto prima de servicios. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver acá, empleado por empleado, solamente el concepto prima de servicios. ¿Por qué? Porque se paga en volante independiente y solo le va a salir a los empleados su volante con el concepto de prima. Ahora bien, siguiente opción, liquidarlo con el volante de pago. ¿Qué es lo único que cambia? Que lo que voy a hacer es que aquí, cuando voy a liquidar la prima, cuando le digo aquí liquidar prima de servicios, le voy a poner acá igual, del primero de enero, perdón, al 30 de junio y fecha también corte 30 de junio. Hago todo el mismo proceso, liquidar primas, tipo de nómina, mensual y le digo aquí lo mismo datos. Él me va a liquidar el mismo documento, tal cual como lo hizo, solo que la fecha corte es lo que va a cambiar aquí. Y al ponerle fecha de corte 30 de junio, cuando yo liquide mi nómina del 30 de junio, el sistema por defecto, cuando yo liquide la nómina, me va a adicionar este concepto, prima de servicios, y me les va a llevar la prima de servicios dentro del mismo volante de la nómina. Quiere decir que si yo le digo aquí visualizar un empleado y le digo ver en pantalla, pues ahí ya va a salir el empleado bueno, aquí salió con su prima de servicios asociada. Sí, como pueden ver aquí, está su prima de servicios asociada a su volante de pago. ¿Listo? Esa es la variación de cuándo yo vaya a pagar. Lo puedo pagar en un volante independiente o en un volante con la nómina. Ustedes deciden cómo lo desean hacer. Ah, que este documento me quedó mal, que necesito borrarlo, lo que sea. Le digo aquí, lo selecciono y le digo aquí borrar con la canequita de basura. Nunca control suprimir. Canequita de basura cuando estoy borrando un documento. ¿Cuándo utilizo control suprimir? Cuando voy a borrar un concepto. ¿Listo? Eso sí es otra cosa. Listo. Y por último, el último proceso es las prestaciones sociales, que las prestaciones sociales son las cesantías y los intereses de cesantía. Entonces, igual, prestaciones sociales, nuevo, aquí le digo aceptar, le digo todos mis empleados, promedio validar sueldo fijo y le digo del 1 de enero, porque este sí es de todo el año, cesantías e intereses sí es de todo el año, a 31 de diciembre del año en cuestión. Le decimos aquí aplicar el 12% de intereses y quiero que me liquide cesantías e intereses de cesantía de ese periodo. Ahí me muestra el periodo que va a liquidar. Le digo aceptar y el mismo sistema va a empezar a liquidar empleado por empleado los días que corresponde. Entonces, aquí debería ser 360 días, pero vamos a ver por qué pasó eso. Busquemos uno de estos empleados. Aquí en nómina, antes de guardar allá, no voy a guardar todavía, sino quiero buscar este empleado para saber por qué le salieron 361. Y el error consiste en que en la liquidación anterior no le pusieron 31, sino el 30, ¿sí? Entonces el sistema no tomó el último día del año anterior. Y aquellos que trabajaron desde el año anterior, a ese caso quiere decir 2023, pues les está liquidando un día de más. Entonces, ahí por eso es importante siempre poner todas las liquidaciones a 31 de diciembre, no a 30, sino a 31 de diciembre. Sabemos que los 31 no son días pagos o laboralmente pagos, sino que es un día normal. Entonces, allí por eso siempre ponemos 30 y 31, siempre para las fechas corte 31 para que no me vaya a liquidar más de lo que debe liquidar. Aquí pues para esa cuestión hay un error de fechas allá en las hojas de vida de los empleados, pero es muy importante aclarar por qué pasa. Eso entonces siempre para las fechas fin 31 de diciembre 2024, siempre. ¿Listo? Verificamos datos, verificamos valores, que la información esté correcta, grabamos y contabilizamos. Esto sí, no se pagan volantes, obviamente, lo único que se paga son los intereses, que es el concepto 4, pero se pagan en enero del siguiente periodo. El sistema automáticamente, para que me lo pague, yo debo poner acá, créemele una novedad, él me va a crear la novedad número 14 con fecha 16 de enero del siguiente periodo. Él lo hace automáticamente.
Eso ustedes aquí en fecha de la liquidación pueden cambiarlo, ponerle aquí para que quede dentro del periodo que ustedes están liquidando, graban, contabilizan y listo. Todos los cambios que tengan que hacer los pueden hacer aquí directamente antes de grabar. Si ya grabaron, tienen que borrar y volver a liquidar para hacer cambios. No puedo hacer cambios después de guardar. Eso es muy importante. ¿Listo? Ese es el proceso también para lo que son las liquidaciones de prestaciones sociales. Bueno, más o menos así son como las liquidaciones que tenemos generales del sistema. Viene una parte que son los consultas y reportes. ¿Qué consultas y reportes tenemos? Lo que ya vimos de las nóminas, de las primas, de las prestaciones sociales, por ejemplo. Consultas de movimientos empleados por fecha. Ah, que yo quiero ver un empleado, todos los movimientos que haya tenido en un periodo determinado. Selecciono a mi empleado y le digo, quiero visualizar todos los movimientos de ese empleado en el año 2024. Entonces selecciono la información del 1 al 31 de diciembre, visualizar. ah, Empleado no tiene nada, digámosle 2023, a ver. No, no me salía nada de ese empleado. No, vamos a ver si de pronto. Listo, entonces ya seleccioné aquí el empleado y aquí me salen todos los pagos o deducciones que haya tenido dentro de ese periodo que yo seleccioné. Cuántos días de salario, cuántos días de vacaciones, cuántos días de lo que haya tenido. Sí, entonces aquí yo lo que hago es verificar que la información del empleado corresponda con lo que yo voy a presentar de pronto en la declaración de presentación de información exógena y demás. ¿Listo? Si quiero consultar información de los empleados. Lo que les mostraba, consulta de pronto de las hojas de vida de los empleados, también pueden hacerlo aquí, que yo quiero consultar la información de los empleados, sea información administrativa, general, historia de entidades por empleado, consulta de reporte de vacaciones. Yo quisiera ver un reporte de vacaciones en una consulta aquí, lo puedo visualizar allí. Análisis de nómina, que para qué les va a servir, para ver todos los pagos o deducciones que hayan tenido con los empleados en una fecha determinada. Entonces yo le voy a poner aquí que me muestre del 2024 todo el mes de junio. Sí, entonces le digo todos, incluyame vacaciones, liquidaciones de contrato por concepto. Le digo genérelo y aquí me va a mostrar empleado por empleado lo que haya incurrido como pagos y deducciones dentro de la información del sistema. Si yo quiero visualizarlo, solo lo puedo visualizar si no es por concepto. Entonces le digo aquí visualizar y ya puedo visualizar el informe de lo que se haya generado en esa nómina. Esto muchas veces ¿para qué sirve? Para una revisión administrativa, que yo quiero ver cuánto se le pagó a tal empleado, qué conceptos y demás. Entonces lo puedo imprimir si lo necesito. O me enviar a PDF. Si ya lo que yo quiero es enviarlo a Excel, simplemente lo genero, le digo aquí generar y le presiono el botoncito de Excel. No lo puedo hacer en este caso porque en este equipo no tengo Excel, pero usted le da clic aquí en Excel y él lo abre automáticamente. ¿Listo? Ese es un proceso automático allí para el envío. De pronto por aquí certificado de ingresos y retenciones, pero este hay que configurarlo. ¿Dónde se configura? Primero vengo aquí a utilitarios, configurar certificado de ingresos y retenciones, y aquí le digo editar o nuevo. Y aquí me ubico concepto por concepto, concepto 36. Estamos hablando del concepto 36 del certificado 220 de la DIAN, del formato 220 de la DIAN. Entonces vengo y me ubico acá y me dice pagos por salarios. Entonces vengo y le pongo acá qué concepto en contar son salariales. Entonces yo le digo aquí, bueno, que también las comisiones, que también de pronto otros pagos que yo haga ya hecho, todos los conceptos que para mí sean salariales los pongo aquí en esta primera parte que de pronto los pagos por cesantías e intereses de cesantías. Entonces vengo aquí y selecciono cesantías e intereses de cesantías, que consignadas al fondo de pensiones. Entonces busco aquí los conceptos cuando ya les pago a los fondos, que pagos por salud. Entonces también por aquí hay una opción que cotizaciones de obligación de los fondos de pensiones, de salud. ¿Sí? Entonces todos los conceptos que corresponden a cada opción. Y después de eso, si vengo aquí, consulta reportes, certificado de ingresos y retenciones, todos los empleados y le marco de qué periodo. Yo le digo del 01/01/2024 al 31/12/2024 y le doy rayito. Él me genera allí la información y nosotros todos los años entregamos un reporte que se puede visualizar para que salga lo más similar posible al certificado de la DIAN. ¿Eso? Entonces, obviamente, pues
Aquí falta configurar algunas cositas porque ya es un reporte un poquito viejito, pero ya trae la información aquí, carga los datos y él por defecto les va a llevar el formato un poquito parecido al de la DIAN. No exactamente igual, pero sí parecido. Se puede enviar al correo, yo le puedo decir, aquí decir enviar el email si lo necesito. ¿Qué otros por aquí tenemos? También más adelante, si ustedes lo tienen, certificado laboral. ¿Cuándo van a poder generar certificados? Cuando ya existe un historial en la base de datos. Que el historial de los empleados, que con salarios, que sin salarios. Entonces yo le digo aquí de un empleado específico que me muestre el salario, que me muestre el historial de cargos y le digo visualizar y él me va a mostrar aquí si tiene el empleado, si tiene otros cargos o desde cuándo está trabajando con la empresa. ¿Sí? Un certificado ahí genérico que me sirve a mí para entregarle a los empleados. Em, bueno, reportes por aquí de empleados, de análisis de nómina, los que les mostraba. Bueno, hay una serie de reportes por allí que ustedes van a poder utilizar más adelante si les son necesarios. Y una opción por aquí en la opción de utilitarios que les va a servir para cambiar salarios a los empleados. Entonces, si a 1 de enero del próximo año, por decir algo, vuelve a cambiar el salario, que es lo más normal. Entonces, yo aquí le pongo 1.423.500 y le digo acá que va a quedar por decir algo a partir del 1 de enero del 2026 que me les cambie por, digamos que queda en 1.600.000, no sé. ¿Listo? Entonces yo le pongo aquí que me le cambie por 1.600.000, que a todos los que tenga 1.423.500 me les ponga a partir de esta fecha 1.600.000. Eso es lo que el sistema va a hacer, pero solo lo cambia en la hoja de vida. El maestro de constantes sí lo deben cambiar ustedes. ¿Listo? Ese es como el proceso normal de las liquidaciones. Ahora bien, hay un proceso que va después de la liquidación de la nómina, que es la presentación de la pila. Entonces, para la pila, vengo aquí a este botoncito y le digo qué periodo voy a liquidar. Voy a ponerle aquí algún periodo que ya esté liquidado para los procesos generales del sistema. Entonces, yo le pongo aquí el último día del mes que voy a liquidar y le digo aceptar. Entonces el sistema empieza a procesar ahí. Mientras está ahí procesando, después sale este mensaje, proceso ejecutado exitosamente. En esta parte me va a salir la entidad, todos los datos. Aquí le digo cuál es la ARL de la empresa, la debo seleccionar yo. Y le digo aquí validar. ¿Qué me va a validar? Todos los datos que yo puedo visualizar aquí en esta pestañita que dice liquidación detallada, que es empleado por empleado revisar los pagos, deducciones y novedades que haya tenido para la pila. Cuando me dice que ya quedó, que la validación fue exitosa, aquí ya me dice que terminó con éxito, puedo generar el archivo. Puedo hacer una de dos, generar este archivo plano, que este archivo plano ustedes lo pueden tomar allí donde lo hayan guardado, donde el sistema lo guarda, perdón. Ustedes lo copian y subirlo a su entidad donde ustedes realizan los aportes. O dos, si trabajan con enlace operativo, aquí en esta parte vamos a poder hacer nosotros una parametrización para que le suba automáticamente a enlace operativo. Solo funciona con el enlace operativo por ahora. Entonces, si no, pues ahí sí lo que hacemos es que generamos este archivito y ustedes ese archivito plano lo suben al operador que ustedes tengan. Entonces ya le dije validar, le digo generar, el mismo sistema me lo guardo en esta ruta, entonces voy y lo busco en esta ruta. Y aquí ya me sale, este es el archivito de la pila. Y fíjense que es el mismo archivito que ustedes que suben allí a la pila con los datos en general y demás. Ahora bien, que yo lo quiero primero validar en un Excel antes de pasarlo allá al operador. Le digo aquí consultar, le digo todos los empleados, toda la información y le digo aquí con este botoncito enviar a Excel o visualizar. Y ahí ustedes pueden también consultarlo con las entidades, los valores, cuánto fue la cotización, el IBC, bueno, lo que corresponde. ¿Listo? Esos son como los procesos que me sirven allí. Y después de liquidar la nómina, recuerden que los primeros 10 días hábiles del siguiente mes ustedes deben realizar el envío electrónico, si tienen envío electrónico con contar. Vienen aquí a este botoncito que dice documentos electrónicos y le dicen aquí qué periodo es el que quieren enviar. Por decir algo, yo ya liquidé noviembre, entonces aquí me va a salir lo de diciembre para enviar. O, bueno, yo la borré. Digamos aquí algún mes que yo tenga aquí, yo le digo buscar. Y aquí me van a salir todos los empleados que tenga por enviar o por enviar o que ya hayan sido enviados, dependiendo de lo que yo necesite consultar. Entonces aquí me salen los empleados y yo le doy doble clic sobre el empleado,
me va a mostrar que le está liquidando y cuánto por cada concepto, que es lo mismo de la nómina. Tiene que coincidir con la nómina porque eso es lo que se va a enviar a la DIAN. ¿Listo? Entonces ahí les va a salir la información. Ustedes confirman, seleccionan los empleados, pueden seleccionarlos todos si quieren hacia abajo y le dicen enviar. Y el sistema automáticamente va a empezarlos a enviar uno a uno. Pero obviamente esto requiere de una parametrización, una configuración que hacemos nosotros aquí previamente. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos el proceso en general de lo que nosotros hacemos en la nómina con Contar. Me gustaría saber si tienen dudas, preguntas con el proceso. No, no, señor. Todo quedó claro. Listo. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, pues quedamos pendientes. El día de mañana tenemos otra sesioncita por allí para algunos procesos también, creo que cartera y tesorería. Entonces, pues si tienen dudas o algún proceso adicional, pues quedamos pendientes. Vale, Luis, muchísimas gracias. Bueno.